Cuando un animalito muere en la naturaleza, es abandonado justamente a las fuerzas de la naturaleza, esto es, se empieza a desintegrar, se empieza a descomponer su cuerpo, o bien es devorado y sirve como alimento para otros animales. El ser humano es la especie que se caracteriza por tomar conciencia de la muerte y en función a eso empezar a actuar y hacer algo respecto a ese muerto que aparece ahí, ese muerto, ese cuerpo ya sin vida. Entonces los primeros seres humanos realizan un ritual en torno a ese cuerpo, lo guardan, lo depositan en urnas funerarias, lo llevan a cuevas, lo protegen de la carroña y lo hacen rituales o hacen alguna ofrenda para ese muerto. ¿Por qué? Porque el ser humano toma conciencia de la muerte, se empieza a preguntar sobre la muerte y fundamentalmente ante el miedo que le genera esa muerte, empieza a buscar explicaciones y respuestas a qué sucede después de la muerte. Una civilización que ha sido experta en eso fueron los egipcios, fue la civilización egipcia, que sostenía gran base y fundamento de su civilización en esas creencias y en esas respuestas y en esas explicaciones. Los egipcios estaban convencidos de que la muerte era un paso, la muerte física era un paso hacia otra vida, hacia una vida mucho mejor, hacia una vida de abundancia y de encuentro con los dioses en los que ellos creían, en un lugar de mucha comodidad y de mucho lujo incluso. Entonces, los egipcios no sufrían la muerte, pero debían cumplir con ciertas cuestiones en la vida terrenal para poder luego disfrutar de esos beneficios que traía la muerte y la vida después de la muerte. Por eso encontramos en el antiguo Egipto, y hoy en día en pie, todavía después de miles de años, esas construcciones magnificentes, enormes que hacían, dedicadas a depositar los cuerpos ya sin vida. Muchos tipos de construcciones hicieron los egipcios para depositar estos cuerpos, algunas que se llamaban mastabas, que eran como especies de unas montañas de piedra que ellos mismos construían, los hipogeos, que eran como cuevas que se adentraban en las montañas, hechas de manera artificial, túneles que se adentraban en las montañas, y las más conocidas de todas por su enormidad y porque también siguen estando y en pie y pueden ser visitadas en Egipto, que son las pirámides. Esas pirámides eran construidas para llevar a estos cuerpos, depositarlos ahí, y todo lo que estuviera representado en esa pirámide, dentro de esa pirámide, en las cámaras, en las habitaciones que generaban en esas pirámides, eran también replicadas en el paraíso. Entonces ahí se depositaba el cuerpo que iba a ser utilizado por el alma. Cuando el alma llegara al paraíso se reencontraba con ese cuerpo y se fundían y recomenzaba esa vida que había existido aquí, en este plano. Pero claro, las pirámides no estaban al alcance de cualquiera. Tengamos en cuenta que la gran pirámide de Keops, que es una imagen icónica que tenemos hoy cuando pensamos en Egipto, llevó 30 años aproximadamente en ser construida, 100.000 obreros trabajando para su construcción, o sea, lo que se necesitaba era mucha riqueza, mucho dinero, por lo cual las clases más populares de Egipto también se preocupaban mucho por conservar el cuerpo del muerto, pero habitualmente eran depositados en fosas comunes, en el desierto y demás. Pero bueno, la idea fundamental es la vida continúa después de la muerte, pero es fundamental que se conserve el cuerpo, por eso eran escondidos y depositados en esas grandes construcciones creadas especialmente para los muertos, y fundamentalmente el cuerpo era momificado.
¿Que esto para qué servía? Para que el cuerpo no continúe con su proceso natural, que era la descomposición, la desintegración, y se pueda conservar. Para eso los egipcios crearon una técnica muy importante, que es la momificación, que hacía que ese cuerpo pudiera permanecer en el mismo estado que estaba cuando sucede la muerte. Sumergían el cuerpo en sal, vaciaban el cuerpo de sus órganos, quitaban los órganos y los depositaban en unos frascos, unos jarrones grandes. Y ese cuerpo entonces, según la creencia de los egipcios, podía ser de utilidad para el alma cuando llegara al paraíso. Así como los cuerpos también, todas las riquezas o muchas de las riquezas que esa persona había cosechado en su vida, ya sea joyas, oro, fundamentalmente alimento y utensilios que eran muy queridos en la vida terrenal, también eran llevados a esas construcciones para los muertos que iban a aparecer también en el paraíso. Entonces eso, incluso las mascotas, los animalitos. Entonces esos bienes materiales también iban a estar replicados en la vida después de la muerte, y entonces esa persona que había vivido aquí, había muerto, se iba a reencontrar con todos esos bienes después de la muerte. ¿De dónde sacan esta idea los egipcios? En función a su mitología, a su creencia en los múltiples dioses, porque los egipcios eran politeístas. Esta palabra es muy importante, politeístas. Quiere decir que creían en la existencia de varios dioses. Y uno de esos dioses, uno de los más importantes para ellos, que era Osiris, en su origen había sido desmembrado, había sido muerto y separado, todo su cuerpo arrojado en diferentes lados de Egipto, y su compañera, su esposa y hermana, Isis, fue la encargada de recuperar todos los fragmentos de ese cuerpo, unirlos y hacer que vuelva a la vida Osiris. Entonces esa mitología, esa creación, esa respuesta a la muerte y a la vida después de la muerte que los egipcios habían creado y creído, era lo que daba el fundamento a esta concepción de la momificación, de hacer momias, de hacer que esos cuerpos de los muertos se conserven, y de que había vida después de la muerte, y crear esos espacios tan característicos para que los cuerpos estén conservados y se mantengan a resguardo para que sean de utilidad en el más allá. Los egipcios tenían esta concepción politeísta del mundo, salvo en un periodo donde se implementa el monoteísmo, a diferencia del politeísmo, que es la creencia en muchos dioses. En Egipto sucede el monoteísmo por primera vez en la historia de la humanidad, donde la creencia pasa a indicar que existe un solo Dios, que un solo Dios es el que rige y el que gobierna todo el mundo y el universo, y que no hay muchos dioses. Ese fue un breve periodo, pero fundamentalmente a lo largo de toda su historia en el antiguo Egipto primó el politeísmo, y muchos dioses formaron parte de esas creencias. Isis, Osiris, Set, Ra, Anubis, Sebek, bueno, cantidad de dioses que formaban parte de la creencia de los egipcios, y los egipcios mismos creían que todos esos dioses eran los que regulaban la vida de ellos. Habíamos hablado de eso respecto a las inundaciones del río Nilo, ¿no? Ese proceso de inundación del río que permitía la generación de su alimento era un favor de los dioses para ellos. Bueno, y así con todos los aspectos de la vida en su politeísmo. El faraón, o sea, el rey que había dicho que del politeísmo se pasaba al monoteísmo, fue el padre de Tutankamón. Tutankamón es el que vuelve a decir: volvemos a ser politeístas. Egipto es un imperio politeísta, y vuelve a resignificar a todos esos dioses que habían sido abandonados por un breve periodo. Pero ¿por qué mencionamos a Tutankamón? Porque la tumba de Tutankamón es uno de los importantísimos hallazgos arqueológicos. Porque ¿qué pasaba?
Los egipcios llevaban todas sus riquezas a esas tumbas, a esos lugares para los muertos, llevaban todas esas riquezas para disfrutarlas en la vida después de la muerte. Y el pueblo egipcio eso lo sabía. Y como hoy en día existen, también en la antigüedad existían los ladrones, y cuando sabían que un faraón, una persona de mucha importancia, había muerto, iban a saquear esas tumbas, iban a robarse todo lo que allí estaba. Pero el hipogeo donde fue depositado Tutankamón se derrumba al poco tiempo de ser depositado su cuerpo con sus riquezas ahí, y entonces permanece casi intacto. Había sido saqueado, pero no en su completitud. Permanece casi intacto hasta hace unos 100 años, donde es descubierta su tumba, y los arqueólogos y la humanidad se puso muy feliz porque encontró una tumba casi como la habían dejado los antiguos egipcios hace miles de años, y con todas sus riquezas. No en cuanto a lo material, porque quien lo encuentra es la ciencia, la arqueología. Se festeja no tanto por la riqueza monetaria que eso implicaba, porque era todo de oro macizo, muchas cosas de oro macizo y joyas, sino por la riqueza humanística, porque encontramos finalmente una tumba que no había sido saqueada. Entrar a ese lugar era entrar a un lugar donde no se accedía desde hacía 3000 años, y por eso es tan importante la figura de Tutankamón, más por lo que generó después de muerto su hallazgo, miles de años después de la tumba, que por lo que fue su gobierno en sí. Él fue un faraón, pero gobernó poco tiempo y no fue un gobierno de extremada importancia, salvo que fue el que abandona el monoteísmo para volver al politeísmo. Pero ese hallazgo es uno de los más importantes de la historia de la arqueología, y se reivindica un poco esa creencia que tenían los egipcios de permanecer vivo después de la muerte, porque si bien no está en cuerpo y alma, Tutankamón está entre nosotros. De hecho, cuando uno mira la máscara de Tutankamón, ve esos ojos abiertos que parece que nos estuvieran mirando. Me imagino a esos arqueólogos que habrán abierto ese sarcófago después de miles de años y se encontraron con esa mirada en esa máscara de Tutankamón. Y bueno, eh, podemos decir que en cierta manera tenían razón los egipcios. Tutankamón permaneció vivo durante esos miles de años y está aquí entre nosotros, no materialmente, no espiritualmente, pero sí su ser eh, sigue formando parte de la humanidad. Continuaremos las clases que vienen en el devenir de la historia de este pueblo tan fascinante que fue el antiguo Egipto. Nos vemos en la escuela.